Muy buenas, caimanes, hoy vamos a estar hablando sobre las bandas elásticas, por qué las necesitamos en nuestra mochila y para qué se utilizan, distintas formas de ponérnoslas y realmente cuál es el objetivo de utilizarlas. Como están viendo, aquí tengo varias de ellas y realmente cuál sería la definición o cuál sería la utilidad de estas gomas. Se los voy a simplificar muy fácil. La utilidad de ellas es generar más o menos intensidad en el trabajo o para, sobre todo, quitar algo de peso o dar algo más de peso a nuestros ejercicios para poder así hacerlos más demandantes, más intensos o menos intensos. ¿Cómo colocarla? Dependiendo del ejercicio que vayamos a realizar o dependiendo de la intensidad la cual queramos aplicar a nuestros ejercicios, vamos a tener que colocarla de una u otra forma. Es muy bueno saber todas las formas que tiene de colocarlas o depende de las vueltas que le demos van a aplicar una intensidad u otra. Decirles ya de entrada que cada una de estas bandas tiene una intensidad marcada, es decir, si no me equivoco, esta azulada verde tendría una intensidad de unos 15 kilos. Por aquí tengo la amarilla, que son unos 25, y por último la banda naranja, que son unos 35. Estas son las bandas que yo tengo, pero no quiere decir que no haya más bandas. Hay muchísimas bandas de todos colores, de todos tipos, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son las que yo tengo. Por lo tanto, si a mí esta banda me quita 35 kilos, cuando yo la coloque, si yo la coloco de una cierta forma, en la parte más tensa va a aplicar un poco más de intensidad de esos 35 kilos. Sé que no lo están entendiendo muy bien, pero vamos a la barra y se los explico. Bueno, ya estamos aquí en la barra. Lo principal es saber colocarla, que es lo más necesario y lo más indispensable. Es muy fácil, muy sencillo, simplemente la pasaríamos por aquí y le aplicaríamos una vuelta, es decir, lo meteríamos por dentro y tiraríamos. Como están viendo, ya estaría aplicada un peso. El tema es que si nosotros queremos aplicar un poquito más de peso, lo que tendríamos que hacer sería aplicar otra vuelta más y por lo tanto aplicaríamos un pelín más de peso en esa fase de máxima tensión de estas gomas. Tengan cuidado, no le vayan a dar 8 vueltas porque puede ser que como se parta y te toque lo que viene siendo el miembro o las nalgas, te puede partir en dos, ¿eh? La segunda utilidad que yo le doy a estas bandas elásticas serían para la parte de calentamiento específico. Es decir, yo no voy a calentar con una banda elástica de 35 kilos, pero sí con una de 15, 12, etcétera, etcétera. Lo que voy a intentar con estas bandas es generar una movilidad en las articulaciones. Voy a estar generando un previo calentamiento o un calentamiento específico antes de empezar cualquier ejercicio. Otra de las utilidades que tienen estas bandas elásticas es para trabajar algunos ejercicios específicos de aislamiento. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer con esta banda elástica una extensión de tríceps, puedo hacer un curl de bíceps, etcétera, etcétera. Está claro que estas bandas elásticas nos dan muchísimo juego y no deben de faltar en nuestra mochila. ¿En qué momento sería idóneo utilizar estas bandas? Para mí no es nada idóneo, no es nada interesante estar entrenando a base de bandas elásticas. Es decir, nosotros no podemos pretender querer sacarnos un muscle up o querer sacarnos una dominada y estar todo el rato trabajando por bandas, porque no es lo lógico. Nuestro peso no es lo que se rige por esta banda o por la que pongamos. Al contrario, tenemos que crear adaptaciones para entender cómo tenemos que tirar y cuál es la fuerza, cuál es la intensidad, etcétera, etcétera, que debemos de conseguir para subir esa dominada. Por ejemplo, yo más que nada utilizaría las bandas elásticas en ciertos momentos. Sobre todo tenemos que entender qué músculos están trabajando en cada patrón de movimiento y esta es una de las mejores maneras, ya que nos quita intensidad, por lo que podamos estar más pendientes de activar, como digo, esa retracción escapular, de mantener esos codos bloqueados en la parte baja, de mantener sobre todo un descanso activo, etcétera, etcétera. Ahora, como digo, ¿es bueno abusar de estas bandas elásticas en nuestros entrenamientos? Yo te diría que no. ¿Por qué? Porque al final
nuestro peso es el que es y no podemos estar viviendo de entrenamientos de esto. ¿Cuándo deberías de utilizarlas? Deberías de utilizarlas en algún ejercicio de propiocepción en el cual aprendamos el patrón de movimiento, aprendamos a reclutar los músculos necesarios para cada una de estas acciones y realmente es poco más. La otra opción que les puedo dar, por ejemplo, es si tú te quieres sacar una dominada, por ejemplo, bueno, mejor dicho, si tú ya, por ejemplo, tienes 3 dominadas, pero no eres capaz de subir a más repeticiones de dominadas, por ejemplo, vamos allá, a ver, el objetivo, si por ejemplo, vuelvo a repetir el por ejemplo una vez más y me corto el cuello, tenemos 3 dominadas y nosotros queremos conseguir más dominadas. Vamos a trabajar ese rango de fuerza con esas 3 dominadas, pero luego para llegar a un volumen de trabajo específico vamos a estar trabajando con bandas. Podemos utilizar uno de los principios de fuerza que sería la sobrecarga progresiva. Si tienes varias de estas ligas, te apuntas cuánto volumen de trabajo has hecho en dominadas. Por ejemplo, ponle tú que tu entrenamiento se basa en 40 dominadas, haces un rango de unas 10 dominadas con tu propio peso corporal y a partir de ahí empiezas a trabajar con bandas. Vale, lo que vamos a hacer es vas a apuntar cuántas rondas o cuántas series o cuántas dominadas haces con cada una de ellas. Conforme pase el tiempo, el objetivo es que vayas reduciendo cada vez más las repeticiones con bandas que nos quiten algo más de peso. Ese es uno de los objetivos, teniendo en cuenta que estés trabajando todavía con básicos. Si ya eres un poquito más avanzado y empiezas a trabajar algunos entrenamientos específicos de algún truco en concreto, está bien que las utilices, ya que esto va a generar que nosotros, tanto en propiocepción como en otros aspectos, nos demos cuenta de qué hay que reclutar, de cuáles son los patrones de movimiento, etcétera, etcétera. Pero esto no nos va a dar la fuerza necesaria para subir o para tener esos movimientos básicos. Al final vamos a tener que trabajar, por ejemplo, si quieres un front lever, vas a tener que trabajar mucho en las palancas, vas a tener que trabajar con progresiones, con tuck advance, vas a tener que trabajar en straddle y por último en full. Conforme pase el tiempo vas a poder tener más fuerza, vas a generar más fuerza y podrás ir avanzando en esas progresiones. Lo idóneo es que al final de tu rutina, para meter un pelín más de volumen de trabajo, las utilices, pero no abuses de ellas, porque no creo que sea el objetivo, teniendo en cuenta que lo que quieres es mejorar. Si tuviese que dar un consejo de cuál pillar, serían sin duda esta verde y la amarilla. Creo que son las más fáciles de encontrar, más económicas y que más juego puedes tener, ya que con la amarilla, como dije antes, si necesitas un poquito más de intensidad, un poquito más de tensión, mejor dicho, lo que haremos es dar vueltas para tener así un poquito más de ayuda y poco más. Realmente la amarilla es un peso muy bueno, incluso para, como dije, algunos ejercicios complementarios para vuestras rutinas, para mejorar cualquier músculo en específico o querer aislar cualquier otro. Luego, la verde creo que está muy bien para movilidad, es de las mejores, ya que para calentar está muy bien. Y luego, cuando ya eres un poquito más avanzado y empiezas a sacar algunos trucos, la verde te ayuda, pero no es tanta esa ayuda, por lo que al final estás trabajando también bastante bien ese ejercicio. Y bueno, caimanes, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo mi aportación sobre algo tan necesario en nuestros entrenamientos y algo tan necesario como accesorio de nuestro deporte de calistenia, o sobre todo de el street workout. Esto nos da muchísimo juego y la verdad que ha sido un placer poder hablar sobre ellas aquí en nuestro canal. Así que familia, ya sabes, si te ha molado, déjame un buen like, suscríbete, comparte para más. ¡Chao! Y no olvides compartirlo con algún colega, tío, que me hace todo el apoyo ahí, todo el apoyo. Talk about quiet with a big mouth, listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date if you got what I need.